Bueno, en lo que los pequeñitos salen a sus respectivas clases, yo quiero dar dos anuncios, y especialmente para los maestros de la escuela bíblica dominical. A la hora de la clausura no alcancé a llegar a tiempo, pero quiero que los maestros escuchen este anuncio. Los hermanos de la Secretaría de Escuela Dominical están pidiéndoles que por favor manden sus datos a tiempo y con los totales ya llenos. Lo que pasa es que sí toman los datos, pero no hacen la suma final que viene de cuántos trajeron Biblia, cuántos estudiaron la lección, cuántos dieron ofrenda, devocional y todo lo que se pide, ¿verdad? Cuántos asistieron. Esos totales ya deben estar al final todos ya sumados, para que los hermanos no tengan que ponerse a sumar ahí en la oficina. Esa es responsabilidad de los hermanos que toman los datos en cada clase, para que ya entreguen los datos completos con la ofrenda, la cantidad de ofrenda y los totales ya llenos, por favor. Ese es el primero. No se les vaya a pasar, hermanos, por favor. El segundo es que ya ahí en el tablero de los folletos y los sobres de la iglesia, ya hay folletos o literatura con mensaje evangelístico. Son unos folletos pequeñitos de color blanco y ya viene el mensaje de la palabra de Dios de una manera más sencilla, más directa. Ya están sellados inclusive con el sello de la iglesia, para que si necesitan llevar o compartir a alguien, pueden tomar algunos folletos, los que necesiten, por favor. Muy bien, pues vamos a pasar a la predicación de la palabra de nuestro Dios. Voy a pedirles que abran sus Biblias en el Evangelio según Lucas. Evangelio según Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, y voy a dar lectura a los versículos 11 al 24. Lucas 15, 11 al 24, voy a dar lectura en voz alta a estos versículos. Síganos en su lugar con mucha reverencia. La palabra del Señor dice así: También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse.
Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te agradecemos la oportunidad que nos das de leer tu palabra y de ahora, con la bendición de tu Espíritu Santo, meditar en ella, rogando y suplicándote, Padre Santo, que seas tú el que hable a través de este siervo tuyo y que seas tú también el que redarguya los corazones aquí presentes, para que tu palabra no vuelva a ti vacía y haga todo aquello para lo cual tú siempre la envías. Con humildad te lo pedimos en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén. El título: el dolor de un amor defraudado. El dolor de un amor defraudado. Bueno, voy a comenzar diciendo lo siguiente a manera de introducción. Los preocupantes casos de jóvenes menores de edad que están tomando decisiones equivocadas como fumar, alcoholizarse, drogarse, sostener relaciones sexuales prematuras, enfrentar embarazos, rebelarse contra sus padres, abandonar la casa paterna, enrolarse en la delincuencia, exponerse al peligro y a la muerte y arruinar sus vidas, están aumentando alarmantemente. Y ante la impotencia de los padres y la incapacidad de la sociedad, surge la pregunta: ¿qué hacer para detener la rebeldía juvenil? Tristemente diremos que una vez que el problema ha estallado, no hay mucho por lograr. Pese a todo, lo único seguro es clamar al Señor y atender fielmente a su palabra, la cual aclarará los oscuros orígenes de este fenómeno, así como identificará las amargas consecuencias del problema. También nos hará ver las inesperadas sorpresas que pueden suceder. Además, analizará los detalles, los destellos de dignidad y, finalmente, nos hará conocer los resultados de la restauración del joven arrepentido. La parábola del hijo pródigo proporciona los argumentos necesarios para desentrañar lo oculto de este tema que hemos titulado el dolor de un amor defraudado. Voy a decir 5 puntos principales. Vamos al primero. El primer punto que nos habla de el dolor de un amor defraudado tiene sus oscuros orígenes, ¿sí? El amor defraudado tiene sus oscuros orígenes. Ahora, ¿cuáles son estos oscuros orígenes? ¿O cómo se dan? ¿O cómo suceden? Bueno, diremos que los oscuros orígenes suceden al interior del corazón de la familia. Vean lo que dice el versículo 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. Qué interesante que el Señor Jesús usa para hablar de este problema al entorno familiar, a la familia nuclear. Un padre, 2 hijos. Se supone que también había una madre, aunque para fines prácticos de la enseñanza que Jesús tenía que exponer, menciona al padre como cabeza o responsable de la familia. Pero entonces tenemos que los oscuros orígenes de ese amor defraudado suceden al interior del corazón de la unidad familiar. Parece que todo va a empezar muy bonito cuando dice: un hombre tenía 2 hijos. La escena familiar y el origen de la historia presenta un entorno conocido de todos. Todos somos hijos de alguien, todos somos familia y todos conocemos muy bien ese entorno familiar, un padre y los hijos.
una familia. Pues allí, en esa familia donde se espera que haya unidad, donde se espera que el amor reine, donde se espera que todo sea en orden, de la mejor manera, allí suceden o empiezan a suceder los orígenes o los oscuros orígenes de ese amor que se va a defraudar, el de los padres. Un amor que los hijos muchas veces defraudan. Pero seguiremos diciendo que los oscuros orígenes también suceden al interior del corazón del hijo rebelde. Vean lo que dice el versículo 12. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Dame la parte de los bienes que me corresponde. Es interesante que eran dos hijos. Es interesante que el menor de ellos fue el rebelde, fue el que no respetó siquiera la vida de su padre, que aún estaba en vida. Que el padre los iba a heredar era una realidad, pero que el padre los heredaría cuando él muriera, y que los hijos tenían que esperar ese tiempo para recibir una herencia de su padre, y que el hijo mayor, que a lo mejor tendría más derecho que él, no tuvo esa rebeldía con su padre, y el menor sí. Por eso yo hablaba en la introducción cómo los jóvenes menores de edad están tomando decisiones equivocadas, decisiones erróneas, que lo único que demuestran es una rebeldía contra sus padres, una rebeldía contra la autoridad y contra la sociedad misma. Este hijo menor dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponden. Tengo derecho a eso. Es mío. No tienes que morirte para dármelo, lo quiero ya. Y es interesante que esa rebeldía de la juventud se está haciendo, siempre ha existido, pero ahora al día de hoy lo vemos más claro. Los muchachos apenas empiezan a crecer y ya empiezan a sentirse que ya son dueños de su vida, amos y señores de su voluntad, y que pueden ignorar las leyes de casa, que pueden ignorar las responsabilidades en el hogar y en la escuela, y que pueden portarse como unos verdaderos vagos, pretendiendo demostrar con eso mucha hombría en el caso de los hombres, o mucha autonomía en el caso de las mujeres. No, yo ya no le hago caso a mis papás, yo ya soy grande, yo ya tengo derecho, yo puedo exigir lo que me corresponde, y yo sé lo que hago. Yo sé si fumo, yo sé si tomo, yo sé si me drogo, yo sé si me acuesto con fulano o con sutano o con mengano, porque es mi vida, porque me pertenece, porque tengo derechos sobre ella. ¿Sí? Eso cree el hijo rebelde, aunque sea un menor de edad. Él ya se siente autosuficiente, él se siente completamente capaz de hacer todas las cosas que hace cualquier individuo. Bueno, estamos hablando de esos oscuros orígenes de un amor defraudado que también sucede al interior del corazón del hijo rebelde. No todos los hijos son rebeldes. Hay hijos dóciles, respetuosos, que aceptan la autoridad de su padre, y digo la aceptan, no quiere decir que estén de acuerdo, puede que no estén de acuerdo, pero aceptan que el padre tiene derecho, que por ser ellos sus hijos, el padre tiene esa autoridad, entienden que mientras estén bajo el techo del hogar familiar, hay leyes que se deben respetar y se someten a ellas. A lo mejor, como digo, no de la mejor gana, pero bueno, aceptando que así debe de ser. Porque como hijos todos algún día sentimos el impulso de ya librarnos de ese yugo que desde el niño, desde chiquito me están diciendo qué hacer y qué no hacer. Y apenas llego a la secundaria, a la preparatoria, y me junto con unos individuos rebeldes que ya los veo yo que ellos fuman, que son groseros, y yo ya me identifico y yo quiero ser como ellos. No tengo por qué seguir estando bajo el yugo de mis padres. Y entonces los hijos se rebelan. Los hijos rebeldes muestran la rebeldía que hay al interior de su corazón.
Esa rebeldía que lo único que está demostrando es que no es un hijo agradecido, ni con Dios ni con sus padres. Seguiremos diciendo que estos oscuros orígenes también suceden al interior del corazón destrozado. Sí, el del padre. Vean lo que dice el versículo 12 en la parte final, dice, y les repartió los bienes. Llega un momento en que el padre, por más autoridad que sea, cuando el hijo empieza a crecer y ya casi está del tamaño del padre, aunque todavía sea muchísimos años menor a él, llega un momento en que el padre se da cuenta que ya no es aquel niño al que podía someter, controlar. Y el padre se empieza a angustiar cuando el hijo se empieza a rebelar. El padre empieza a tener la sensación de que aquel hijo se le está yendo de sus manos, que aquel hijo está en un peligro de perderse y de perderlo. Y aunque el padre se ponga enérgico, muchas veces esa actitud lo único que hace es alentar en el hijo más rebeldía. Y llega el tiempo en que el padre dobla las manos y queda con un corazón destrozado. Y les repartió los bienes. Qué interesante que dice les, no dice le repartió sus bienes, les repartió los bienes. Bueno, ante la rebeldía de uno, ahí habla de la gran generosidad de aquel padre, cómo a los dos los quería igual. Bueno, si voy a darte tu parte, se la voy a tener que dar también al otro. No voy a hacer más a uno ni menos a otro. Y el padre les reparte sus bienes, los de él, los que él había ganado, porque ninguno de sus hijos había hecho nada para ganar esos bienes, más que ser el hijo del que había ganado toda la riqueza que él había acumulado. A la que ahora el hijo rebelde se sentía con el derecho de exigirle al padre se la diera. Sí, esos oscuros orígenes defraudan el amor del padre. Los padres están invirtiendo en los hijos para ellos mismos, no para el padre. El padre está haciendo esfuerzos, sacrificios, en los que a veces ni él se compra lo necesario para estarle dando al hijo todo lo que quiere, para invertir en la vida del hijo, para que el hijo tenga los recursos y los medios para en el futuro valerse por sí mismo en esta vida, abrirse paso en una vida que cada día es más difícil. Y el hijo no entiende que el padre está haciendo una inversión sacrificada por él. Y yo siempre le digo a los muchachos ahí en la clase, pregúntenles a Víctor, a Juan Pablo, a César, a David. Sus padres les están apoyando, aprovechen ahora que ellos pueden. Están invirtiendo en ustedes para ustedes mismos, no para ellos. Ellos ya están haciendo su vida, ellos ya, con la ayuda del Señor, seguirán adelante juntos, cada papá, cada mamá. Pero están invirtiendo en ustedes para el bien de ustedes. Deben aprovechar eso. Pero el hijo rebelde no entiende esas razones, no le importa ir contra la autoridad, no le importa destrozar el corazón de su padre, no le interesa nada. Proverbios 17:25 dice una verdad que yo creo que todo hijo debe tener en cuenta, que la dice la palabra de Dios. Proverbios 17:25 dice así: el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. El hijo necio, ese que no quiere entender razones, ese que quiere hacer su santa voluntad, y santa entre comillas, porque él cree que tiene derecho, porque él cree que ya tiene edad para hacer lo que se le dé la gana. Es ridículo, hermanos, es ridículo ver a los muchachillos de secundaria con un cigarro más grande que ellos en la mano, sintiéndose muy hombres porque traen un cigarro. Se ven ridículos. Si pudieran realmente apreciarse los ridículos que se ven hablando groserías y portándose muy hombres, tirándose golpes y patadas y queriendo demostrar mucha hombría. Es una ridiculez que da risa. Si pudieran verse como son realmente,
Pero a esa edad los muchachos no se imaginan el ridículo que están causando. Igual las señoritas, jovencitas, sí, muy bonitas, pero hablando con una boca de carretoneros o peor que de un cargador de mercado. Hablando una bola de palabras que las hacen verse horribles, las hacen ver que dan vergüenza. Pero ya son mujeres y hombres según ellos. Y hacen lo que quieran según ellos. Y sí, terminarán haciendo lo que quieran. Lo que no saben es que también terminarán dañando lo que no quieren, su vida. Sí, estamos hablando de ese dolor defraudado, que tiene oscuros orígenes, los cuales suceden al interior de la unidad familiar, suceden al interior del corazón del hijo rebelde, suceden al interior del corazón destrozado de los padres, pero también suceden al interior del corazón engañado por el egoísmo. Vean lo que dice el versículo 13, ahí en Lucas 15:13, primera parte. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Se fue lejos a una provincia apartada. Juntó todo lo que no le costó a él ganar. Juntó todo lo que le robó a su padre. Juntó todo lo que era el fruto amargo de un dolor, el de su padre, sin importarle nada. Egoístamente, solo pensando en él. Y así son los muchachos, solo piensan en ellos. Es que mi papá no quiere que yo sea feliz. Es que mi mamá no me quiere. Y usan una bola de argumentos ridículos, sin sentido, cuando ignoran todo lo que el amor de los padres, el de los desvelos, los esfuerzos que hacen por darles todo lo que tienen, porque los aman, porque nadie los va a querer como sus padres. Nadie, absolutamente nadie. Pero está engañado por el egoísmo. Y él junta todo porque él cree que es suyo y se va lejos porque no quiere que lo estén molestando, que le estén llamando la atención. Al día de hoy los muchachos hacen eso. Tratan de irse lo más lejos posible del hogar. Tratan de estar, apenas llegan a la casa y ya se van con los amigos, o a veces ya ni llegan a la casa. Pensando nomás en ellos, en divertirse, en pasársela bien, en hacer lo que quieran. Y creen que tienen derecho. Creen que ya son adultos, creen que tienen la capacidad mental, espiritual y aún económica para hacerlo, cuando dependen de los padres. Este muchacho infeliz de esta parábola se fue a divertir a costa del dinero que el padre ganó. Él no había hecho nada para ganar eso. Así son los hijos. Piden dinero y a veces hasta con mentiras para comprar tal o cual cosa que en la escuela les pidieron. Los padres, bueno, con tal de que sea para la escuela, aquí te va, ten. Y con eso se van a divertirse, a malgastarlo, a comprar las cosas que les van a hacer daño. Y tratan de estar lo más lejos de casa. Y todo a base de mentiras, a base de un corazón engañado por el egoísmo, solamente pensando en ellos. Porque quieren ser igual a los otros muchachos que no son cristianos. Porque ellos hacen lo que quieran y los padres no les dicen nada. ¿Por qué me regañas tú si a mis amigos no les dicen nada? Porque los aman, porque los quieren, porque desean su bien, porque están invirtiendo para ustedes mismos y no quieren echar a perder esa inversión que les ha costado años de esfuerzo. Sí, al interior del corazón engañado por el egoísmo. El egoísmo es uno de los pecados que condena a la gente. ¿Saben por qué? Porque no hay lugar para Cristo en ese corazón. En ese corazón solamente está reinando la persona haciendo lo que se le da la gana.
Una cosa más diremos, hablando de estos oscuros orígenes, los cuales también suceden al interior del corazón desenfrenado por el pecado. Versículo 13, segunda parte, dice: y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Allí, lejos, lo más lejos de casa, donde no quiero que me vean ni me molesten. Voy a desperdiciar los bienes recibidos, esos bienes que por los que no trabajó, por los que no tuvo que adquirir él. ¿Qué bienes estás desperdiciando en el mundo? ¿Qué bienes? Tu cuerpo es un bien que tú no compraste. Tu cuerpo es un bien por el que tú no pagaste nada. Es un bien que Dios te dio a través del amor de tus padres. ¿Cómo lo puedes malgastar? Como yo decía al principio, fumando, emborrachándote, drogándote, teniendo relaciones sexuales prematuras, exponiéndolo al peligro. Son bienes que tú crees que te corresponden, pero estás equivocado. ¿Dónde está el título de propiedad de tu cuerpo? ¿Cuánto pagaste por él? Muéstramelo y voy a creer que tu cuerpo es tuyo. Ese cuerpo es de Dios. Ese cuerpo te lo ha prestado Dios y a Dios le darás cuenta. ¿Sí? Pretenden vivir pues dándose gustos, pretenden vivir disfrutando, y hay un cierto disfrute temporal. Yo ya pasé por allí, yo sé lo que les digo, jóvenes, yo ya pasé por allí, y yo ya sufrí el desengaño de haber hecho lo que quizá tú estás haciendo o pretendes hacer. No te pongo mi ejemplo para que te convenza, te pongo la palabra de Dios, la cual tiene poder. ¿Sí? Los oscuros orígenes suceden al interior del corazón desenfrenado por el pecado. Una vez que empiezas a probar algo indebido, a hacer algo indebido, a portarte indebidamente, no vas a parar. No vas a parar. Es como una piedra que empieza a rodar cuesta abajo. Cada vez va tomando más velocidad y cayendo más aprisa. Llega el momento en que no te puedes ya detener. No te puedes detener. Y la única manera de detener es hasta llegar al fondo y tocar un fondo amargo, duro, como lo vamos a ver más adelante. Por eso hay un pasaje en Romanos capítulo 6 que me interesa que leamos. Romanos capítulo 6, versículos 12 y 13 dicen así. Romanos 6, 12 y 13 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Qué les parece, muchachos? Y aunque me refiero a toda la iglesia, porque el pecado no hace diferencia. Lo que hace un joven lo puede hacer un viejo también. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Tenemos un cuerpo mortal, pero ahí vive Cristo. Ahora no permitas que el pecado haga su voluntad, sino deja que el Señor haga su voluntad en tu cuerpo, para que obedezcas al Señor y no a tus deseos. La palabra concupiscencias quiere decir eso, deseos. ¿Qué deseas hacer? Si dice la palabra del Señor en el versículo 13 que no presentéis vuestros miembros al pecado, ¿qué miembros estás presentando al pecado? Tenemos muchos miembros. ¿Qué oyes? ¿Qué hablas?
Tus palabras dicen que eres cristiano o dicen que eres mundano. ¿Qué ves? ¿Qué ves? Ahora la pornografía y el pecado de todo ese tipo de cosas, ya no tienes ni que salir a la tienda a buscarlos. Ahora, si tienes una computadora e internet, puedes verlo. Sí puedes. Pero dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Qué estás viendo? ¿A qué estás exponiendo tus miembros, tus ojos, tu boca, tus oídos, tus manos, tus pies, tu cuerpo? ¿A qué? ¿A qué estás exponiendo todo tu ser? No presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Tus miembros deben ser ese instrumento que Dios use para bendición tuya y de otros. Si dices que eres cristiano, pórtate como cristiano, pórtate como tal. Hay un pasaje, Jeremías 17, por favor, la profecía de Jeremías. Está ya después de Isaías. Jeremías capítulo 17, para que veas algo muy interesante que quiero que entiendas. Jeremías 17. Ve lo que dice el versículo 9. Jeremías 17, 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? La verdad es que nuestro corazón, el corazón, dice la Biblia y dice Cristo Jesús en un pasaje muy, muy conocido que te voy a leer, no lo busques, yo lo voy a buscar, hablando de esa perversidad del corazón. Cristo mismo dice algo muy importante, escucha lo que dice Cristo del corazón. Aquí está. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿En tu corazón está Cristo? Esto no se debe dar. Pero si alguna de estas cosas se está dando en tu corazón, preocúpate, porque ahí no puede morar Cristo. Allí no puede morar Cristo. Porque ahora, así como decía un pastor, o se es o no se es. O eres cristiano o no lo eres. Aquí no hay términos medios. A los tibios, a los que tienen un pie en el pecado y uno en la iglesia, en Cristo, dice que los vomitará de su boca. Aquí no hay términos medios, o eres o no eres. Vamos a ver el punto número 2, hablando del dolor de un amor defraudado. Acabamos de ver que ese amor defraudado tiene sus oscuros orígenes y ya vimos en qué. Vamos a ver en segundo lugar que el dolor de un amor defraudado tiene sus amargas consecuencias. ¿Cuáles son o cómo se ven? Bueno, las amargas consecuencias se ven al desperdiciar las grandes bendiciones recibidas. Volvamos a Lucas 15 y ve lo que dice el versículo 14 en su primera parte. Y cuando todo lo hubo malgastado, hasta allí. Y cuando todo lo hubo malgastado, los bienes que Dios te ha dado, tu cuerpo, tu salud, son bendiciones que Dios te ha dado y que porque Dios te las ha dado, duran, porque Dios nos ha hecho sanos, fuertes. Pero si malgastas esos bienes, un día esos bienes se van a acabar. Un día esos bienes se van a agotar. Y vas a sufrir las amargas consecuencias cuando veas que lo que has desperdiciado, las bendiciones tan grandes que Dios te había dado.
Muchos ya estamos pasando por ese periodo. Cuando llegamos al templo hace un momento, antes de empezar la escuela dominical, le preguntaba a don David Gutiérrez, ¿qué le pasa? Lo veía cabizbajo, medio tristón, y me dice, pues me siento mal. Digo, ¿qué le pasa? No, pues ya, pues son las consecuencias, me dice. Y entonces me reí con él y dije, arrieros somos y en el camino andamos. Sí, hemos malgastado un cuerpo que una vez Dios nos dio y estamos pagando consecuencias. Que el Señor perdonó nuestro pecado, sí. Que el Señor nos restauró a la vida cristiana, sí. Pero también dice la Biblia, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Le decía al hermano David, pues es nuestra cosecha, ¿qué le vamos a hacer? Sigamos de la mano de Dios nada más. Pero tú eres joven y tú tienes la posibilidad de cuidar esas bendiciones y no malgastarlas. Porque si las malgastas entonces o las desperdicias, vas a sufrir esas amargas consecuencias. Dice la Biblia ahí en el versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado, ¿estás malgastando tu vida? Y parece que no pasa nada, porque te sientes igual. Pero ese es el engaño que Satanás usa. No pasa nada. Si fumas este cigarro, no te va a pasar nada. Si te tomas una cerveza, mira, no te va a pasar nada. Vas a ver que no. Si pruebas la droga, mira, no te va a pasar nada. Y tú dices, es cierto, no me pasó nada, sigo igual. No pasa nada. Y sí pasa mucho. Y sucede. Y te va a suceder. Y lo vas a lamentar, pero ya no podrás echar marcha atrás. Estarás empezando ahora a levantar una cosecha de sufrimiento, de amargura, de dolor. Las amargas consecuencias además se ven no solo al desperdiciar las grandes bendiciones recibidas, sino también se ven al experimentar la ausencia de todo lo bueno que tenías. Versículo 14 sigue diciendo, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. Y dice, y comenzó, ¿qué? Comenzó a faltarle. Ahora vas a experimentar la ausencia de todo lo bueno que tenías. Y vas a empezar a darte de golpes contra la pared. Y vas a empezar a lamentar haber desperdiciado todo lo bueno que Dios te dio. La Biblia no te engaña, la Biblia te habla claro. Cada uno se engaña, cada uno. Por eso acabo de decir ese pasaje, no os engañéis, a Dios no lo vas a engañar como te estás engañando tú, porque todo lo que siembres, eso vas a cosechar. ¿Sí? Amargas consecuencias, experimentar la ausencia de todo lo bueno que tenías. Dice el dicho que nunca se sabe lo que se tiene ¿hasta cuándo? Hasta que lo ves perdido. Hasta entonces dices, yo tenía esto, yo tenía salud, yo tenía buena vista, yo tenía esto, me sentía así, ahora ya no lo tengo, lo tenía a tiempo pretérito pasado. No dejes que se te vaya lo que tienes ahora, que Dios te ha dado. No lo dejes. No aprendas por el lado duro, por el lado del dolor. Aprende antes de que experimentes eso. Dice o experimenta en cabeza ajena o aprende de la experiencia ajena. Te lo estoy diciendo, yo pasé por aquí. Pero te lo digo principalmente por la autoridad de la palabra de Dios que te lo dice. ¿Cuáles son otras amargas consecuencias? Bueno, estas también se ven al andar entre la más denigrante suciedad. Versículo 15. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase, ¿qué? Cerdos. Para el pueblo judío el cerdo era un animal impuro. Ellos, entre los judíos, ni siquiera
el cerdo se cría. No hay crianza de cerdos, hay de ovejas, de bueyes, de cabras, pero de cerdo no. Es un animal impuro, es considerado algo pecaminoso, no solo comerlo, sino tenerlo. Pero como se había ido a una provincia lejana, fuera del pueblo de Dios, ¿cómo andas? ¿Dentro del pueblo de Dios o te has ido lejos? A las provincias del pecado. Allí, en esas provincias del pecado, vas a andar entre la más denigrante suciedad, ensuciando tu cuerpo, ensuciando tu vida. Y te van a poner a hacer cosas horribles, vergonzosas. Pero el problema está en empezar, porque una vez que empieces, no vas a poder parar. Y cuando quieras detenerte, va a ser demasiado tarde porque vas cayendo en picado y vas rodando cada vez más rápido. Y en esa caída vertiginosa, vas a ir haciendo de todo lo malo, lo peor de todo. No lo permitas. Tú tienes la oportunidad de detenerlo y de no caer cuesta abajo. Porque las amargas consecuencias son eso, andar, vivir, o yo no digo vivir, existir, nada más, en esa denigrante suciedad en la cual vas a arrastrar tu dignidad y vas a ensuciar tu vida, aquella que Cristo lavó con su sangre. ¿Acaso tú lavas una ropa, un pantalón, lo pones a secar y una vez que lo tienes limpio, antes de ponerlo vas y lo arrastras por el lodo para ponértelo? Se supone que no, porque lo lavaste justamente para usarlo limpio. Dios te quiere usar limpio. No ensucies la vida que ya Él lavó con su sangre, la vida que ya le entregaste, no la ensucies, porque entonces vas a sufrir esas amargas consecuencias de andar entre la más denigrante suciedad del pecado. Pero otra amarga consecuencia es también se echa de ver al anhelar la saciedad que la mundanalidad no te puede dar. Versículo 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Vas a desear que el pecado sacie tu vida y vas a darte cuenta que no, que al principio parecía que sí era lo que querías, que al principio parecía que era lo que andabas buscando y decías, ¿dónde estaba esto que yo no lo conocía? Pero así dice la Biblia del pecado, que se presenta primero muy agradable, muy sutil, muy bonito, pero que al final es como una mordedura de serpiente, que duele, que te daña, que te afecta. Y no vas a encontrar en el pecado nada que te sacie. Y vas a anhelar esa saciedad que un día tuviste en la casa de tu padre, pero que en la provincia lejana del pecado nada te lo va a compensar. Vamos a ver qué dice Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, por favor, y ve lo que dicen los versículos 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas que no heredarán el reino de Dios. ¿Practicas estas cosas? ¿Las estás practicando o las piensas practicar? Bien, eso definirá si tú tienes parte en el reino de Dios o no. Si tienes parte en el reino de Dios o la tienes en el reino del diablo, en el reino del pecado, tú lo decides. Pero también te harás cargo
o responsable de sus consecuencias. Entiéndelo. Entiéndelo. Vamos a ver en tercer lugar, hablando del dolor de un amor defraudado, que este dolor del amor defraudado tiene sus inesperadas sorpresas también. Tiene sus inesperadas sorpresas. ¿Cuáles son estas sorpresas? Bueno, voy a hablar de 5. La primera, la sorpresa del despertar a la realidad. Volvamos a Lucas 15 para que vean lo que dice el versículo 17 en su primera parte. Lucas 15, 17, primera parte dice, y volviendo en sí. Sí. A veces ese dolor del amor defraudado, así como tiene sus oscuros orígenes y sus amargas consecuencias, también puede tener sus inesperadas sorpresas. Pero no siempre pasa. Yo soy un caso de esas inesperadas sorpresas donde un día volví en sí. O sea, tuve conciencia. Volví a tener la conciencia que había perdido por el pecado, por el engaño de la maldad en el que yo había caído. Y Dios me ayudó a volver en sí mismo, a volver a tener conciencia de la realidad, despertar a la realidad, porque está uno como dormido en una fantasía donde el pecado, el vicio, las drogas, todo lo que hemos dicho, parece muy bueno. Y uno vive disfrutándolo aparentemente. Pero poco a poco te vas dando cuenta que eso no te sacia, que eso no te llena, y necesitas más y más y más. Y al final de cuentas te das cuenta que nada de eso llena tu corazón. Porque el único que lo puede llenar es Cristo Jesús. Es el único que llena nuestra vida, nuestro corazón, el que sacia todo. Y el único que te puede dar una plenitud de vida. ¿Sí? La sorpresa del despertar a la realidad. ¿Cuál otra sorpresa? Bueno, la sorpresa del reaccionar a la sobriedad. Versículo 17 sigue diciendo que volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Reaccionar a la sobriedad. ¿Qué es estar sobrio? Es estar en dueño de tu conciencia. El ebrio, el borracho, pierde la conciencia. Y por eso hace las ridiculeces que hace en la calle, y por eso hace las groserías, y por eso se pelea con todo el mundo, porque está fuera de sí, porque está ebrio. Pero cuando el borracho vuelve a la sobriedad, ya no se acuerda ni de lo que hizo. Por eso hay tanto borracho que mata gente con su carro y atropella, y luego, ya que se le bajó, pues es que no sé ni qué hizo. Imagínate la clase de imprudencia. Bueno, así es con el vicio, así es con las maldades, con el pecado. Hay que despertar a la realidad y reaccionar a una sobriedad. Esa sobriedad te hace darte cuenta cómo en casa de tu padre tenías todo, sobre todo el amor, que es algo que en el mundo no vas a encontrar. Y cómo lejos del hogar, lejos de Cristo, dice este personaje, y yo aquí perezco de hambre. Es cierto, cuando uno está en el mundo, en el pecado, llega a darse cuenta que está pereciendo, que se está muriendo por culpa del pecado, que está cayendo cada vez más hondo. Porque sí, uno cree que está haciendo lo correcto, pero no. Y entonces despiertas. Es como despertar de un sueño. A veces despertamos de los sueños y decimos, ¡ay, era un sueño! Y a veces decimos, ¡qué bueno! O a veces, ¡qué malo! Según la clase de sueño. ¿Verdad? Porque estamos soñando que éramos ricos y despertamos ahí en el colchón desvencijado, ¿verdad? No. Ojalá hubiera sido realidad. Pero cuando es algo malo y despertamos de esa pesadilla, decimos, ¡qué bueno que desperté!
Y eso estaba haciendo este muchacho. Despertó de esa pesadilla de pecado en la que había estado y reaccionó con sobriedad. Yo tenía antes todo y ahora no tengo nada. Y yo tuve que reaccionar a eso. Yo dije, ¿por qué me fui tan lejos de mi Padre Dios y de mi Padre terrenal y de mi casa y de mi familia? ¿Por qué me fui tan lejos? Lo que pasa es que cuando uno se empieza a alejar, empieza uno a salirse del camino del Señor y no te das cuenta porque vas a un ladito pisando medio dentro, medio fuera y cada vez se va abriendo muy lentamente, pero cuando ya te das cuenta ya es una abertura que sí es un abismo inseparable, un abismo infranqueable, que no puedes ya regresar y estás lejísimos de casa. Yo llegaba a mi casa en las noches, cuando llegaba, porque muchas veces no llegaba. Cuando llegaba con un montón de mentiras, me quedé a hacer un trabajo, me quedé acá, me quedé con los amigos, es que tuvimos que ir acá y ¿sabes qué? Llegaba fingiendo, porque me hice un gran artista del engaño, que no andaba drogado, que no andaba afectado por el vicio, y llegaba y me echaba en mi cama y empezaba a pensar lo que había hecho. Y decía, ¿cómo es posible que estoy tan lejos de Dios? ¿Cómo he llegado tan lejos? Y me quería detener, pero no podía. Iba cayendo y seguía cayendo. ¿Sí? Había que despertar a la realidad y reaccionar a la sobriedad. Pero también se da la sorpresa de anhelar la autoridad paternal. Versículo 18, primera parte. Me levantaré e iré ¿a quién? E iré a mi Padre. Ahora, la sorpresa de reconocer, anhelar aquella autoridad en la cual yo estaba seguro, en la cual yo estaba protegido, en la cual yo estaba cobijado, una autoridad llena de amor, que había autoridad y disciplina, sí, porque me amaban. Porque esos muchachos que están en la calle, en la escuela, que tú conoces y que les dejan hablar como quieran y fumar y drogar y tomar y que les dicen los papás a los muchachos o a las muchachas, bueno, pues nomás cuídate y usa un condón por lo menos. ¿Tú crees que los quieren? No. Se van por el lado fácil. Si no puedes con ellos, únete a ellos, dicen. Bueno, no voy a poder evitar que haga, pues por lo menos que se cuide, dicen. Y dime si hay amor. No hay amor. No es que quieran controlar tu vida, es que quieren lo mejor para tu vida. No es que quieran abusar de ti, quieren que otros no lo hagan. ¿Sí? Anhelar esa autoridad paternal, no solo la de tu papá y tu mamá, especialmente la de Dios, porque cuando uno se rebela contra los padres, es contra Dios contra quien se revela, quien les ha dado un padre y una madre. Por eso dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Es justo delante de Dios que así sea. Pero aquí yo tengo que hablar algo malo de los padres. A veces los padres son los principales en dejar que los hijos sean como sean, porque no les impiden, porque no les estorban hacer lo malo, porque los dejan que hagan lo que quieran, y más hablando de padres cristianos. Allí el error es el de los padres, y a Dios le darán cuenta. A Dios le darán cuenta. Una vez mi padre, cuando se enteró de que yo andaba haciendo cosas ya malas, yo ya pasaba los 18 años, me sentía muy hombre. Hasta entonces, las anteriores veces que mi papá me había llegado a pegar, porque no eran muchas, pero sí me llegó a pegar, se quitaba el cinturón y me daba con el cinturón. Y esa vez, ¿sabes qué me dijo? Dijo mi padre, así que ya eres hombre, pues ahora defiéndete como hombre, y con puño cerrado me encuentro. Así que ya eres hombre. Dijo, pues ahora como hombre te vas a defender, y defiéndete. Y yo quiero decirte algo, yo sentí que le podía ganar, pero no pude. No pude. Sí, después
anhelé esa autoridad paternal cuando me di cuenta lo lejos que estaba de mi padre. No solo de mi padre, de mi papá terrenal, sino de mi Padre Dios. Anhelé volver a esa autoridad que yo sabía que me amaba. También se da la sorpresa de reconocer tu culpabilidad. Versículo 18 sigue diciendo: me levantaré ya a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hay que reconocer la culpabilidad. Y debes darte cuenta que si pecaste contra tu papá, contra tu mamá, pecaste inevitablemente contra Dios, que está en el cielo. Por eso se dice pecado contra el cielo, o sea, contra Dios. Y cada joven que se revela a su papá, a su mamá y no acepta la autoridad que le da, es un rebelde contra Dios principalmente. Contra Dios están pecando al desobedecer a sus padres, al rebelarse contra ellos. Pero la sorpresa es esa, reconocer tu culpabilidad. ¿Pero qué otra sorpresa hay? Bueno, una más, la sorpresa de aceptar tu indignidad. Versículo 19. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Sí? Después de que yo reconocí mis pecados, le pedí perdón a Dios, una de las cosas más dolorosas que he hecho es ir a pedirle perdón a mis papás por el daño que les hice. No tenía cara para ir, pero tuve que hacer. Tuve que pedirle perdón. Porque una de las cosas más dolorosas que yo he hecho en la vida es causarle a mi padre una amargura, un dolor tan grande. Cuando mi padre supo que yo era un adicto a las drogas y que llevaba años así, esa vez mi papá ya no me pegó. Ya él se daba cuenta que no había caso en pegarme. ¿Sabes qué hizo mi papá? Solamente se paró delante de mí, sus ojos lloraban, escurrían lágrimas, con su voz quebrada, como la de un niño, me preguntó: Fernando, ¿en qué fallé? ¿En qué fallé?, me dijo. Y yo quería que la tierra me tragara, yo me quería morir. Yo prefería eso a ver a mi padre preguntándome: ¿en qué fallé? Y yo le quería decir: yo fui el que fallé, papá. Fui yo, no tú, pero no podía hablar, no podía articular palabras ante aquel dolor que había causado tan grande. Y luego ir a pedir perdón tuve que hacer, con la cabeza gacha, cabizbajo, avergonzado, tuve que ir a pedir perdón. Tuve que reconocer que ya no era digno siquiera del amor de mi padre o de mi madre. Por eso, estas sorpresas son despertar a la realidad, reaccionar a la sobriedad, a anhelar la autoridad paternal, reconocer tu culpabilidad y aceptar tu indignidad. ¿Qué dice Efesios 5? Vamos a Efesios 5, hermanos, por favor. Efesios 5, ve lo que dice los versículos 11 al 14. Efesios 5, 11 al 14 dicen así: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Repito, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Eso es lo que debemos hacer. Estamos hablando, en tercer lugar, que son las inesperadas sorpresas. Pero vámonos al cuarto y quinto lugar, vámonos un poco más a prisa. Muy bien. En cuarto lugar, el dolor de un amor defraudado también tiene sus destellos de dignidad. Destellos de dignidad. ¿A qué nos referimos? Bueno, tres cosas básicas. La primera, a la dignidad de poder volver a tu casa. Versículo 20 dice en su primera parte: y levantándose vino a su padre. Vuelve no solamente al amor de tus padres, especialmente al de Dios, al de tu Padre, contra quien has pecado.
También a la dignidad de poder avergonzarse de tu conducta. Versículo 20 sigue diciendo así: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Sabes que cuando le dije a mi padre que me perdonara, yo tenía la cabeza con la mirada en el piso, no lo podía ver? Y para mí fue una gran sorpresa, que me dio una gran vergüenza, que cuando yo le dije que si me podía perdonar, yo lo único que sentí fue cuando él se dejó venir sobre mí, me abrazó y me besó y me perdonó. Sentí una gran alegría, pero también una gran vergüenza de mi pecado. ¿Por qué? Porque eso habla de dignidad. Hay que volverse a tu padre, pero hay que también avergonzarse de tu conducta. Si no te avergüenzas de lo que has hecho, no estás arrepentido. Algo más. Estamos hablando de la dignidad de poder humillarte ante tu Padre, no solo ante el Padre terrenal, sino especialmente ante el Padre celestial. Por eso el versículo 21 dice, y el Hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. ¿Sí? Humillarte. Si has hecho algo mal, humíllate ante tus padres, ante los padres terrenales, pero especialmente ante el Padre celestial. Contra Él has pecado. Por eso Romanos capítulo 7 nos dice algo muy claro. Romanos capítulo 7, ve nada más qué claro lo pone la palabra de Dios, y qué bueno que me gusta citar siempre la palabra de Dios. Romanos 7, versículo 8 en adelante dice así: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viniendo el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para mi vida, a mí me resultó para muerte. ¿Qué te parece? Romanos capítulo 7, versículos 8 al 10, y me falta el versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí resultó para muerte. Eso es lo que pasa. Pero eso es también lo que la Biblia, la palabra de Dios, te hace entender. Y eso es lo que yo quiero que entiendas el día de hoy. Finalmente, vámonos al quinto y último punto para terminar. Hablando de este dolor de un amor defraudado, que es el de los padres, ese dolor. En quinto lugar, ese dolor tiene sus resultados de la restauración, los resultados de la restauración. Y diremos tres cosas también básicas. Primero, los resultados se ven al recibir el bien inmerecido a cambio del mal ocasionado. Lucas 15, 22 dice así: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Qué bonita sorpresa, ¿verdad? Recibir el bien inmerecido a cambio del mal ocasionado. Eso fue lo que hizo mi padre conmigo. Yo le había ocasionado el más grande dolor de su vida. Y cuando él me perdonó, él olvidó lo que yo había hecho y me trató como si no hubiera pasado nada. Y eso realmente es algo que te hace valorar entonces, no solo a Dios mismo y su palabra, sino a los padres que Dios te ha dado. Estos resultados de la restauración también se ven al recibir el alegre festejo a cambio del amargo sufrimiento. Versículo 23. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. ¿Sí? Una vez te sientas otra vez a la mesa del hogar, a la mesa de casa, y ves otra vez a todos a la cara sin avergonzarte, ves otra vez a todos con alegría, y ves otra vez esa comunión que se había roto con tu familia otra vez restaurada, con confianza, con amor. Pero algo más de estos resultados de la restauración, quizá lo más importante, estos se ven al recibir la segura recepción a cambio de la mortal perdición. La segura recepción a cambio de la mortal perdición. Versículo 24,
porque mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Eso es lo más importante, que un hijo que estaba perdido es hallado, que andaba en el camino de la muerte y que estaba muerto en delitos y pecados, ahora ha revivido. Primera de Pedro, última cita que vamos a leer, lo pone de una manera muy clara. Primera de Pedro, para que veas lo que dice allá el capítulo 2, Primera de Pedro 2, versículo 25, dice así: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de las ovejas. Erais como ovejas descarriadas y habéis vuelto al pastor y obispo de las ovejas. Necesitas volver a la comunión de tus padres terrenales, pero especialmente a la de tu Padre Celestial. Lo necesitas. Los adolescentes y la juventud cristiana están siendo gravemente afectados por la tentación y el pecado, herramientas que el diablo presenta en todo momento y lugar. Por eso la Biblia dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Muchachos, por más que llegues a creer que tienes derecho o razones válidas para hacer con tu vida lo que quieras, estás rotundamente equivocado y debes someterte a la autoridad que Dios te ha dado, tus padres. Y hay un pasaje que dice así: quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Y agrega: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Una frase dice así: escucha, muchachos, en esta vida hay cosas que no debes hacer y hay otras para las que debes esperar. Voy a hacer una oración. Padre Santo, te pido por la juventud de esta iglesia y de otras iglesias cristianas, para que tú permitas que cada joven, como lo hizo Daniel, el profeta Daniel, que propuso en su corazón no contaminarse, también cada uno de los muchachos de esta y de otras iglesias lo hagan. Que se propongan y se comprometan delante de ti a no contaminarse con el pecado y con la mundanalidad. Pongo en tus manos la vida de cada muchacho y muchacha de esta iglesia, para que tú les hables al corazón y los guardes del mal. En tus manos los dejo, Señor, porque ahí están seguros. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias.